Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Iniciamos ya tema para segundo parcial. Vamos a hablar de lo que es el análisis de las ventas. Ya hemos visto algo parecido en las sesiones anteriores, pero aquí vamos a entrar un poquito más a fondo. Bien, cuando hablamos de un análisis de ventas, dice que este análisis de ventas va a ser un proceso de transformar datos de manera comercial en información estratégica para poder atender el comportamiento del cliente, poder evaluar el desempeño del equipo y optimizar la toma de decisiones. En la mercadotecnia, este análisis nos permite ajustar a las 4 Ps que ya hemos venido estudiando desde que iniciamos, creo, el cuatrimestre: producto, precio, plaza y promoción, para que no se nos olvide. ¿Y esto para qué nos va a servir? Para poder maximizar, obviamente, la rentabilidad. ¿Sale? Nos vamos a los tipos de análisis en las ventas. En este tipo de análisis tenemos lo que son, para nosotros poder tener una visión completa de las empresas, solemos aplicar diferentes enfoques analíticos. Cuando hablamos de una descripción, hablamos, de examinar qué sucedió en el pasado. Ejemplo, ventas totales del trimestre, ¿no? Para poder identificar desde dónde viene el problema o desde dónde está el problema. Diagnóstico: buscar atender por qué ocurrió o por qué obtuvimos ese resultado, analizando causas y efectos, ¿no? Pues es que llegamos a ese resultado porque fue temporada de diciembre y pues la mayoría de los clientes nos compró con anterioridad para pues hacer un stock, ¿no? Obviamente disminuyeron nuestras ventas o aumentaron porque compraron masivamente, ¿no? Porque iba a haber un cambio de precios. Entonces es importante que nosotros podamos identificar el diagnóstico. Después vamos a llamar algo que llama predictivo, donde nosotros vamos a utilizar datos históricos, es decir, una IA, ¿no? Que nos pueda anticipar tendencias de compras futuras, ¿no? Por ahí hay clientes que son tan organizados que nos mandan planeaciones para un año, ¿no? Y en base a eso te van diciendo mes a mes qué tipo de producto requieren, cuánto requieren y por cuánto tiempo, ¿no? Hablamos de un prescriptivo que sugiere acciones de manera específica basadas en los hallazgos para poder mejorar resultados futuros, ¿no? Hay una que se llama improve.com que nos ayuda a nosotros a obtener este tipo de acciones o ideas de esas acciones en específico para nosotros poder obtener resultados de manera futura. Cuando hablamos de indicadores claves de desempeño, los famosos KPIs, ¿no? Que ya en algún momento los mencionamos y que tal vez algunos de ustedes en su área laboral los conocen, ¿no? Es un seguimiento o una métrica tan precisa que va a tener una manera de llegar al éxito. Es tan fundamental que nos puede ayudar a medir el éxito de nuestra empresa, ¿sale? Nos habla de un crecimiento de ventas donde nosotros vamos a monitorear el aumento, la disminución de esos ingresos, y lo vamos a hacer respecto a periodos anteriores. Por eso es importante que nosotros guardemos en nuestra empresa nuestra contabilidad por 5 años. Después de 5 años, año 6, ya puede irse al baúl de los recuerdos, a la covacha, al cuartito de las chácharas, pero durante los primeros 5 años no debemos de tirarlas. Es decir, hasta el año pasado teníamos que haber tenido desde el 2020 a 2025 nuestra información contable, ¿no? Porque no sabemos en qué momento nosotros podamos requerir de ese monitoreo para poder verificar un periodo anterior, ¿no? Una tasa de conversión donde nosotros vamos a medir el porcentaje de prospectos que se van a convertir en clientes reales. Una cosa es que sea un prospecto y otra cosa es que ya se convierte en un cliente. Puede ser en un prospecto porque finalmente no te dice que no, pero tampoco te dice que sí. Entonces no cuenta como un cliente. Cuando haga su primera compra, a partir de ahí ya se vuelve un cliente, ¿no? Costos de adquisición de clientes, el famoso CAC, donde invertimos nosotros en la empresa para poder ganar un cliente nuevo, ¿no? Valor de la vida del cliente, estimula o estima ese beneficio que el cliente va a hacer o va a aportar para que a lo largo de su relación con nosotros o con la marca pueda hacer aportaciones, ¿no? Tasa de retención, analiza la capacidad de mantener a los clientes actuales, la cual estaba 25 veces más económico de adquirir nuevos, ¿no? Siempre es importante poder medir esa fidelización de nuestros clientes. Posiblemente era un cliente nuevo,
solo nos hizo una compra, pero nosotros fallamos en el tiempo de entrega, ¿no? Entonces se puede volver en un cliente frecuente porque finalmente nosotros no cumplimos con el proceso o con las indicaciones en tiempo y en forma. Entonces, esa tasa de retención es la que nos va a hacer identificar quién sí es un cliente nuevo y quién es un cliente que a pesar de las circunstancias y de las adversidades, nos es muy fiel, ¿no? Y todavía lo tenemos aquí. Herramientas para poder analizarlo, para poder gestionar nosotros grandes volúmenes de datos, pues tenemos que utilizar plataformas especializadas para poder adquirir o resguardar esa información. Tenemos un área que se llama Customer Relation Manager, donde hablamos de herramientas como Salesforce, HubSpot, Zoho, que nos permite rastrear con interacción dónde está el cliente, ¿no? Este tipo de plataformas nos hacen a nosotros o nos llevan muy de la mano para poder hacer KPIs. A lo mejor no las conocemos al 100%, por ahí los invito a que entren y busquen estos tipos de plataformas, vean para qué les va a servir, qué información pueden agregar, qué pueden quitar y en qué les beneficiaría poder hacerlo, ¿no? Por curiosidad, empiecen a entrarla y vean qué les ofrece, porque incluso esta de HubSpot hasta te ofrece una asesoría, ¿no? Hay personas que trabajan en estas plataformas, en esta en especial, y te dan así como un coach, una retroalimentación acerca de su software, ¿no? Hablamos también de software y de hojas de cálculo. La mayoría, pues en algún momento hemos usado el Excel como herramienta, pues para poder identificar, hacer tablas dinámicas, ¿no? A lo mejor no las sabemos usar al 200%, pero sí sabemos utilizar un Excel para hacer fórmulas, para poder hacer cálculos, ¿no? ¿Qué va a hacer? Nos va a ayudar a visualizar patrones y obviamente poder hacer esa conversión de nuestros clientes, ¿no? Tenemos un impacto en las estrategias de mercadotecnia, claro, es un análisis de manera efectiva que nos va a ayudar a nosotros a medir que los equipos de marketing y el área de ventas trabajen alineados, es decir, un SMART, ¿sale? ¿Por qué es importante que el área de ventas y el área de marketing trabajen de la mano? Pues porque una se encarga de crear las ideas y la otra la ejecuta, ¿no? Una personalización donde el 70% de los clientes gastan más en empresas que ofrecen experiencia personalizada, como les mencioné, esa plataforma que basada en datos previos, ¿no? Una optimización de precios. Cuando hablamos de una optimización de precios, hablamos de esos ajustes a los costos, obviamente basados en la demanda y en el comportamiento del consumidor. Mejorar la área o la parte donde te decimos es que tenemos un embudo, ¿no? Siempre en las empresas tenemos la mejora del embudo, que va a identificar en qué etapa del proceso estoy teniendo este manejo de objeciones o por qué estoy perdiendo a mis clientes, ¿no? Dicen, si es un cuello de botella, si es un embudo, pues sí, porque la información se quedó a media, ¿sale? A mitad de cuello. ¿Qué sucede? ¿Cómo lo identificamos? Pues a lo mejor en la pérdida de clientes. El año pasado tenía 300,000 clientes, hoy tengo 250, ¿no? ¿Qué sucedió con el resto? ¿Por qué se fueron? ¿No? Aquí tenemos para qué realizar esos análisis, pues obviamente para que tu idea de negocio sea exitosa, para respaldar tu idea con cifras, datos precisos y con hechos obviamente que sean convincentes a tu negocio. ¿Para qué reconocer el potencial del mercado y evitar toma de decisiones equivocadas? Poder identificar las lagunas y cerrarlas a tiempo. Conocer los productos de la competencia que ya están en el mercado. Y finalmente identificar esas barreras de entrada al mercado y poder estimar, obviamente, que sea atractivo el producto, ¿vale? Esa es como la parte importante. Dice aquí que los líderes de ventas saben que el conocimiento es el poder, ¿no? Por ello, cada una de sus decisiones se fundamenta en un entendimiento profundo de cómo sus prospectos podrían aprovechar las ofertas de su empresa. Con esto en mente, conseguimos nosotros diseñar planes personalizados que realmente se ajusten a las necesidades y que ayuden a cerrar más tratos, ¿no? No obstante, aunque un gerente de ventas entienda esta dimensión básica, no es suficiente. Para que tu equipo de ventas tenga éxito siempre, es necesario que comprendas los factores que afectan ese desempeño de tu personal. ¿Esto por qué? Porque son los que te van a permitir modificar el proceso de ventas y cubrir
sus deficiencias según se requiera, ¿no? El análisis de ventas es un proceso, decíamos, de evaluación sistemático, donde vamos a tener componentes muy específicos que impacten las operaciones de ventas de una empresa. Esta implicación recopila y analiza datos sobre las transacciones, comportamientos de clientes y otros factores que brinden una visión integral de la gestión y un trabajo de equipo de venta. El uso de los contenidos de marketing es de esperar, porque obviamente el equipo de marketing crea contenidos que ayudan a los representantes, en este caso a las áreas de ventas, a que sus prospectos a través de este proceso pues puedan utilizarlos para mejorar los resultados de venta. Pero si no se hace así, los materiales que ofrece el departamento de marketing no son relevantes para tus prospectos, que debes de averiguarlo lo antes posible. Si yo identifico que la campaña que lanzaron no me está sirviendo, no está mejorando o incrementando mis ventas, pues tengo que sentarme un poquito con esta área de marketing y decirle, ¿sabes qué? Necesito que le metas más punch, más power, porque pues realmente tu idea no generó ningún cambio en estas personas, ¿sale? Poder rastrear fácilmente qué contenido de marketing está funcionando en todos los ciclos de venta y cuáles documentos han sido intactos o se han dejado durante años y esa información se ha quedado en el limbo, ¿no? Esto sucede a menudo o pasa muy seguido cuando hay rotación de personal. Obviamente cada gerente trae ideas, pensamientos distintos, su gente, muchas veces. Entonces, a veces este tipo de cambios o esta rotación de personal es a lo que nos lleva. Que nosotros podamos tener esos huecos o esas áreas de oportunidades dormidas, ¿no? Dice que tenemos ventajas sobre los análisis de mercado, finalmente, conocimiento profundo, decíamos, de tu público objetivo. Realizar un análisis de mercado nos permite a nosotros identificar las necesidades, las preferencias y los comportamientos de tu audiencia. Estos conocimientos son clave para que pueda yo personalizar tus productos, tus servicios y crearte campañas de marketing más efectivas. ¿Cuál será esa ventaja clave? Pues la segmentación más precisa y mensajes que conecten con tus clientes. ¿A qué me refiero con ventajas más precisas? Pues obviamente identificar las necesidades de mi cliente. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Qué es lo que necesita? ¿Sale? Identificación de nuevas oportunidades. Cuando hablamos de una identificación de nuevas oportunidades, el mercado está en constante evolución, ¿sale? Si yo realizo un análisis detallado, puedo revelar si poder explorar esas tendencias. Es decir, aprovechar esas deficiencias que estoy teniendo para poder innovar antes que quién, que mis competidores. Una ventaja clave, adelantarme al mercado y ganar ventaja competitiva, ¿no? Ahorita vivimos en un mundo tan tecnológico, con tantas plataformas, tantas innovaciones, que ahorita ya las empresas yo creo que están diseñando lo de diciembre, ¿no? Todavía no estamos en la mitad de año, pero siempre me le debo de adelantar a quién, a mi mercado meta, ¿sale? A ese competidor que pues obviamente es como la vecina chismosa de la ventana, que nada más está observando qué estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo, cómo me está quedando, para que obviamente él robe mi idea y pueda mejorarla, ¿no? Yo creo que suena muy absurdo este ejemplo, pero yo creo por ahí alguien, si tienen primos, hijos, no lo sé, han visto el capítulo de Bob Esponja, ¿no? Donde obviamente quiere robar su receta secreta, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente le funciona. Entonces pasa de este lado lo mismo, ¿no? A veces el tema de los competidores o de nuestros mercados competitivos, pues a veces nos lleva a este tipo de situaciones, ¿sale? Al lanzar un producto nuevo o un servicio, antes de que nosotros lo lancemos, es esencial que podamos realizar un análisis exhaustivo. Ya lo habíamos visto en sesiones anteriores. Esto implica investigar y comprender primeramente, decíamos, el tamaño del mercado, las necesidades y las preferencias de los consumidores. Es decir, que la competencia existe, las tendencias del mercado
y cualquier otro factor relevante que pueda influir en el éxito del producto o del servicio. Yo hablo en lo particular, aquí en Tizayuca, pues porque no contamos con un Sams, con un Liverpool, con un Sears, ¿no? Porque finalmente, haciendo este análisis de mercado, seamos transparentes y sabemos que la economía no da para eso. Sería una mala inversión, porque de 20,000 personas que viven aquí, ni la mitad, ni los 3/4 partes de personas asistirían. De entrada, porque te piden una membresía, ¿no? Hablo caso SAMS. Yo creo que por ahí en algún momento hemos ido, ¿no? Aunque sea con la membresía prestada, cuenta. Entonces, tú llegas por ahí acá con mamá lucha, con la que dice que tu morralla sí vale, entonces, pues es diferente. Entonces, por eso es que aquí no contamos con este tipo de tiendas departamentales, porque haciendo un análisis, pues no sería exitoso. ¿Cuánto les gusta que gane una persona con un salario mínimo aquí en Tizayuca? 1,800, pongámosle 2,000 pesos. Es padre de familia, madre de familia, con hijos, con gastos, paga una renta. Entonces, obviamente no da nuestra economía o nuestro nivel para este tipo de tiendas. No quiere decir que Pachuca, que Tecámac sean ricos porque lo tienen, no, pero su nivel económico es un poquito más elevado. Este análisis nos va a ayudar a nosotros a evaluar la viabilidad y el potencial, es decir, la aceptación del producto o del servicio, así como poder identificar oportunidades y desafíos, pues donde yo pueda surgir o de donde yo me pueda agarrar, ¿no? Para poder tomar, pues a lo mejor un poquito esta parte donde voy a identificar principalmente, pues mis necesidades, ¿sale? Cuando hablamos o mencionamos al inicio este análisis de ventas, lleva un proceso para que la empresa lo pueda llevar a cabo, ¿no? Obviamente indicadores, decíamos, KPIs, donde yo pueda analizar las ventas, el crecimiento y sin duda mis áreas de oportunidades, ¿no? En este caso, los FODAS, que ya conocemos, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Qué es un análisis de ventas entonces después de todo el choro que me acabo de aventar? Pues decíamos que es la práctica donde nosotros vamos a generar esa información certera, a partir de la cual, después de hacer la recolección de todos los datos, de la interacción con las tendencias, con las ventas, con las métricas, con las marcas, voy a poder definir, centrarme en esa parte a desarrollar para poder mejorar una estrategia. Es decir, el crecimiento en mis ventas a corto, mediano y largo plazo. Porque obviamente no lo voy a hacer nada más a corto plazo. Por eso tengo una misión y una visión que me permite verme hoy y verme en 5 años. ¿Sale? Obviamente establecer lo principal y lo primordial, objetivos. ¿Sale? Determinar la parte de los ingresos, que es lo que nos va a dar pauta o apertura a estas situaciones. Yo me preguntaría, o ustedes se preguntarían, cómo un análisis de ventas va a contribuir en mi equipo comercial, ¿no? Yo, gerente de ventas, cuestionaría, bueno, ¿y a mí de qué me va a servir hacer un análisis de ventas o en qué va a ayudar a mi equipo comercial a aumentar las ventas, ¿no? Ok, este análisis de ventas bien definido, ¿qué va a hacer? Proporcionarles claridad y enfoque a su equipo comercial. ¿Para qué? Para que pueda realizar la tarea que mejor sabe hacer. ¿Cuál es esa tarea? Vender, ¿no? ¿Esto por qué? Porque este análisis permite orientar las acciones obviamente del área comercial a futuro y ayudar con esas estrategias asertivas en las ventas, ¿sale? ¿Y qué es lo que va a hacer? Entender cuándo es el momento preciso para poder realizar una acción comercial.
2, conocer qué voy a perfeccionar en el proceso de ventas a largo de un año. Conocer cambios en las tendencias, en las estrategias de ventas a lo largo del proceso. Descubrir hábitos de consumo de las personas. Obviamente, si me encuentro en un estado donde hace chorro mil de calor, pues no les voy a llevar unas chamarras de cuero, no les voy a llevar unos abrigos, unos cobertores, ¿no? Obviamente no, porque tengo que investigar las tendencias, los hábitos que ellos tienen. Incluso hay lugares que para poder llegar a vender, primero tienes que echarte su cultura, porque qué tal si llevas un producto que es súper ofensivo o no va dentro de su religión. Imagínense, ¿no? A lo mejor es un caso muy extremo, ¿no? Pero pasa, sucede, ¿vale? Conocer si los precios de venta son los correctos. Hace rato dije, Tizayuca, ¿no? Tizayuca decíamos no da para mucho, ¿no? Pero ¿qué sucede? Si yo no descubro los hábitos que tienen las personas para consumirlos ni los precios de venta, pues obviamente nunca voy a vender. No sé si por ahí han tenido la oportunidad de venir aquí a Tizayuca, a la plaza que está en Soriana, Plaza Alameda, creo que así se llama. Pusieron un spa, ¿no? Hablo del caso de las niñas. Un spa donde el arreglarte, ponerte un gelish, que creo que es la parte más, o es un poquito más económico que unas uñas. ¿Por qué? Porque no lleva tanto detalle. Al menos que te pongas 8000 piedras de Swarovski, pero no creo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Pues obviamente ese spa siempre está vacío, siempre hay muchas ofertas. Tratan de hacer mercadotecnia en redes sociales, búsquenlo. Por ahí escuchaba y decía, es que en Zumpango fue un éxito. Sí, de entrada, Zumpango es Estado de México, aquí es Estado de Hidalgo, ¿sale? El tipo de salario va de acuerdo a la zona geográfica, entonces no dudo que no funcione, pero no va a ser tan rentable como a lo mejor si lo pongo en Pachuca, lo pongo en Tecámaga, en Zumpango, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente una familia no va a dejar de comer porque la señora traiga geles en las uñas, ¿verdad? Detectar los artículos más vendidos, ¿no? Si yo sé que se me vende más este artículo, pues es lo que más voy a meter. Pero pues si también meto de todo y sé que eso no se vende, pero pues ahí lo quiero tener, si a lo mejor el producto no es percedero, pues no va a haber ningún problema. Pero si el producto es percedero, ¿qué va a suceder? Se va a echar a perder, ¿no? Y va a ser una merma. En vez de invertir esa ganancia, pues estoy perdiendo, ¿no? Aprender más sobre los consumidores. Por eso siempre es importante que cuando iniciemos un proyecto conozcamos nuestro público, hacia quién va dirigido, para qué va dirigido. En general, en una edad en específico, para niños. ¿Por qué? Porque si no identifico a mi consumidor primordial, estoy perdida, ¿no? Por eso hay una línea de shampoos para bebés. Obviamente el mercado, ¿quiénes son? Los bebés, ¿no? Está diseñado precisamente para ellos. Pero a veces nosotros desconocemos, se nos hace fácil, ¿no? Saber quién compra nuestros productos, ¿no? Híjole, pues es que yo pensé que sí lo iban a comprar las señoras. Pensaste, pero nunca hiciste un estudio de mercado. Nunca investigaste tu zona geográfica, tu estatus, tu economía, ¿vale? Conocer cuándo, con qué frecuencia y dónde me van a comprar esos consumidores. Ah, pues es que aparte de tener una tienda o un local, pues voy a tener ciertos stands físicos, ¿no? En plazas, en los mercados, no lo sé, ¿no? Además, pues aparte de que este análisis de ventas nos va a ayudar a descubrir nuevas oportunidades de mercado, decíamos la parte importante que es la de la parte administrativa, estrategias de ventas, ¿no? Aprender a disminuir las pérdidas y aumentar el ciclo de venta, ¿no? También obviamente aunando un poco a determinar las estrategias, pues obviamente va a haber cambios en ese proceso de ventas. Para que un análisis de ventas pueda mejorar el rendimiento del equipo, ¿qué tenemos que hacer? Reducir tiempos, esfuerzos sin frutos y aumentar la visibilidad del cumplimiento de las tareas, es decir, otorgar seguridad en tus acciones y mucho más, ¿no? Obviamente, si sé que está perdiendo el tiempo
pues tengo que ver la manera de reducirlo, ¿no? Hacerle entender. Cuando hablamos de estos análisis de ventas, pues tenemos, decíamos, el de producto y de servicios, que es el más común, donde nosotros vamos a entender vamos a ayudarnos a identificar cómo se va a volver mi producto popular, qué facilitará que la gente pueda adquirirlo, porque a lo mejor yo soy nuevo en el mercado. A lo mejor se me ocurre, hago, no sé, una crema, un bloqueador solar. Sabemos que hoy en la actualidad contamos con muchas tiendas, muchas marcas. ¿Qué va a ser de diferente de estrategia para que la gente me compre a mí y no compre un bloqueador de Nivea, un bloqueador de Pond's, de alguna marca reconocida en el mercado? Porque a lo mejor el bloqueador ni siquiera es bueno, pero como es de marca, pues ya pensamos que está bueno, ¿no? Cuando hablamos, decíamos, revisar ese análisis por región es la parte importante también, porque si nosotros no identificamos dónde estamos parados, pues obviamente no va a ser exitoso el proyecto. ¿Qué herramientas vamos a utilizar? Pues decíamos el Excel, el HubSpot, ese tipo de herramientas o este tipo de ayudas que nos van a llevar a nosotros a que podamos cumplir con ese análisis de ventas, poder identificar los datos que necesito para poder llevarlo a cabo, ¿no? Un análisis completo, obviamente lo podemos hacer cada semana, cada 2 meses. Sin embargo, obviamente realizar esta base de datos no va a ser fácil, ¿eh? Cuando a lo mejor tenemos poquitos clientes, sí, pero aún así no, porque tenemos que identificarlos a todos, ¿no? Entonces, posteriormente, después de conocer estas variables, obviamente tenemos que hacer métricas. ¿Cuál es lo más recomendado administrativamente? Decíamos los KPIs. No hay más. Existen infinidad de evaluaciones, pero desde el área administrativa y en base a mi experiencia, considero que los KPIs es la parte más fundamental para poder medir, porque estamos hablando de métricas, ¿no? Elegir también el periodo de datos de recopilación. Obviamente las ventas no van a ser igual en enero que en diciembre, ¿no? Se tienen que tomar en cuenta ciertas condiciones o ciertos aspectos para poder llevarlo a cabo, porque no siempre se puede cumplir de la manera que a veces queremos, ¿no? Bueno, pues decía, ya dije en el video anterior, reitero, voy a hacerles llegar el proyecto para que no les agarren las prisas, las condiciones a evaluar y qué características debe tener, ¿vale? ¿Por qué? Porque decíamos equivale al 40% de su calificación. No hay examen, pero el proyecto es como si fuera el examen, ¿vale? No olviden subir sus tareas, son 3 puntos. Pareciera que no son importantes, pero sí cuentan, ¿vale? Por ahí hubo exámenes que no estaban tan bien, pero esos 3 puntos les dieron ese cambio, ese plus, ¿va? Entonces, pues cualquier duda o comentario queda a sus órdenes. Les agradezco pues el tiempo. Si hay dudas, disculpen por la tos, pero pues son cosas que no podemos aguantarnos aunque quisiéramos, ¿vale? Les agradezco pues muchísimo su tiempo. Que pasen una excelente tarde, noche. Si están trabajando, bueno, pues que se vuelva ameno. Cuídense mucho y estamos en contacto. Gracias.